Hagamos algún ejercicio ahora de derivación de funciones compuestas, en este caso de la página 108. Vamos a hacer el ejercicio 12, en este caso el E. Bien, ese ejercicio lo que nos pide es lo siguiente, nos dice que tenemos que derivar la siguiente función f de x igual 4 elevado a las 3x por logaritmo natural de x al cuadrado. Acá tenemos el siguiente tema. Tenemos dos funciones compuestas, pero a su vez una multiplicación de esas dos funciones compuestas. Si hacíamos la derivada de la función de x, teníamos que derivar la primera, vamos a ponerlo de esta manera, 4 a la 3x derivado, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces ahora lo que nos queda hacer es, para poder calcular esto, es hacer esta derivada y esta. Con la dificultad de que esas son funciones compuestas. Entonces vamos a tomar esta que le vamos a poner g de x y esta le vamos a poner h de x para hacerlas aquí abajo. Entonces, g de x, que dijimos que es 4 elevado a la 3x, si la queremos derivar, g derivado de x, vamos a tener que hacer una composición, o sea, en realidad descomponerla en dos funciones y hacer la derivación de esa función compuesta. En este caso el 3x le vamos a dar de valor u. Y a todo esto que está acá le vamos a dar de valor f de u, como habíamos hecho antes. Entonces, si u es 3x, f de u en este caso va a ser 4 a la u. Entonces ahora tengo que derivar cada uno de ellos. Derivo el u, que derivado de 3x me queda 3. Y derivo el f de u, que cuando tengo un elemento elevado a una variable y lo tengo que derivar, lo que dice la definición es que tengo que dejar, por un lado, hacer el logaritmo natural del 4 en este caso, por, entre paréntesis vamos a ponerlo, 4 a la u queda tal cual está. Con lo cual, ahora decía la definición que entonces para hacer la derivada de g de x tengo que multiplicar estas dos cosas, la u derivada por la f derivada de u. Eso dice la definición de derivar funciones compuestas. Por lo tanto, u derivado es 3 y la derivada de f de u es 4 a la u por logaritmo natural de 4. O al revés, ahí yo lo acomodé distinto. Bien, ahí tenemos entonces la derivada de esta g de x, ¿no? Esa g de x derivada, bueno, ahí la tenemos. Ahora tenemos que derivar esto. Entonces, vamos a poner h de x. Dijimos que era logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que definir nuevamente? El u, que acá va a ser x al cuadrado, y el f de u, que acá va a ser logaritmo natural de u. Derivamos el u, nos queda 2x, y derivamos f derivada de u, que nos queda 1 sobre u. Acá me falta un paso más, que lo agrego. El u no tiene que quedar. Cuando hacemos al final, el u lo reemplazamos por el 3x. O sea que esto quedaría 3 por 4 elevado a las 3x por logaritmo natural de 4. ¿Sí? Siempre al final el u lo sacamos y lo vamos a reemplazar por originalmente el reemplazo que hicimos. Acá pasa lo mismo. O sea que el logaritmo natural de u derivado es 1 sobre u. Entonces, la derivada de h de x va a ser esto por esto. Es decir, 2x por 1 sobre u. Y reemplazamos la u por el x al cuadrado. O sea que nos queda
2x por 1 sobre x al cuadrado. Este cuadrado se va con esta x y nos queda finalmente 2 sobre x. Ahí tenemos la derivada de esta otra función. Entonces, ¿cómo escribimos el final de el resultado? Bueno, vamos a hacerlo acá. Y el resultado final va a ser entonces esta derivada, que es 3 por 4 a la 3x por logaritmo natural de 4. Por logaritmo natural de x cuadrado. Por logaritmo natural de x cuadrado. Más. No va a entrar ahí, lo pongo abajo. 4x 4 elevado a la 3x por la derivada de esta, que la hicimos acá abajo, que era 2 sobre x. Entonces ahí tenemos finalmente el resultado. Quizás si lo apretamos un poquito vamos a poder escribir logaritmo natural de x cuadrado más 4 elevado a la 3x por 2 sobre x. Todo eso que tenemos ahí es el resultado final de la derivada de esta función compuesta.